Circuitos electrónicos. Vamos a ver cuáles son las principales características de un circuito electrónico. Vamos a algo como esto. Es muy probable que cualquiera me pueda decir eso es un circuito electrónico o un dispositivo electrónico. Yo voy a insistir en llamarle circuito electrónico. Una cosa como esto, una pieza de plástico, pues no parece ser electrónico, ¿verdad? No hay nada que nos indique que puede ser algo electrónico. Un dispositivo como este parece ser algo que también correspondería a algún circuito, ¿no? Es un dispositivo que probablemente sea eléctrico o electrónico. Aquí, por cierto, no vamos a hacer diferencia entre eléctrico y electrónico. Esto aparentemente también sería una pieza de plástico. Tampoco parece ser eléctrico o electrónico, ¿verdad? Bien, decíamos que estos son algunos dispositivos electrónicos y otros no electrónicos. Esto, el marcador que estoy utilizando para escribir en la pizarra, pues tampoco parece ser en este caso electrónico, ¿verdad? Voy a retirar estos componentes, estas cosas, y voy a traer otros más. Espérenme un momento. Aquí tengo otra cosa. ¿Será electrónico? ¿Será algo que funciona con electricidad? Podríamos decir que es un circuito eléctrico o electrónico. ¿Sí? Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Tiene algunas características propias de un circuito eléctrico o electrónico. ¿Y esto? ¿Qué tal esto? También, ¿verdad? Parece ser algo que funciona con electricidad. Podríamos decir que con solo verlo, a una persona que no haya estudiado electricidad o electrónica probablemente puede decir eso parece ser algo eléctrico, porque tiene características que nos hace pensar eso. Ya vamos a ver cuáles son esas características. Antes voy a mostrarle algunas otras cosas. ¿Qué pasa cuando vemos algo como esto? Muy pequeño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será un circuito eléctrico o electrónico? Algunos componentes como estos. ¿Sí? ¿Serán electrónicos? ¿Qué tal este otro? Es un circuito electrónico, o puede ser parte de un circuito electrónico. ¿Qué tal esto? ¿Será esto un circuito electrónico? Vamos a ver. Todas estas cosas que les he mostrado hasta ahora
presentan algunas características comunes, que son justamente las características propias de un circuito electrónico. Voy a describírselas rápidamente. Voy a tomar de este conjunto un solo elemento. Voy a eliminar estos otros antes. Concentrémonos ahora en este elemento. ¿Qué característica tiene? Bueno, podemos señalar aquí que está constituido básicamente por dos tipos de material, aparentemente. Dos alambres metálicos separados por un cuerpo, una parte que no parece ser metálica. Es en realidad un cuerpo que es algo que está forrado o contenido por un material que tiene esas rayas ahí. Esto que tengo en la mano se llama una resistencia eléctrica, resistencia para circuitos electrónicos. Ya esto prácticamente es un circuito. Veamos este otro componente, o circuito electrónico, que tiene, en este caso tiene 3 alambres en esta parte negra y otros 2 aquí, tiene 5 alambres por debajo, alambres metálicos que están sostenidos por ese material negro que es aparentemente plástico, y hay aquí algo que parece ser un arrollado de alambres también sobre un carrete de plástico. Esto es lo que se conoce como un transformador eléctrico o transformador electrónico. Es similar a los que se encuentran en los postes de la calle, solo que en tamaño miniatura, ¿verdad? Este otro que tengo aquí, esto que tenemos aquí es un circuito integrado, se llama. En este caso tiene 4 alambres por este lado, 4 alambres por este otro. Todos estos alambres están separados o están pegados a una pieza que no es metálica. Los alambres metálicos pegados en esa pieza que no es metálica. En este caso tiene 8 alambres. Y este otro que tengo aquí, esto es un rotor de un motor eléctrico que está en proceso de reparación. Si lo viéramos de cerca, si pudiéramos ver de cerca, enfocarlo bien, en esta parte tiene aquí, esto es lo que se llama el colector, tiene 3 piezas de metal, de cobre, separadas, montadas sobre una pieza de plástico también, y los alambres están enrollados en los rollos de alambre que van en el cuerpo del rotor. Y aquí tengo la mano, cuesta verlo, pero tengo un alambre muy fino, que es el que forma ese rollo. Bien, entonces básicamente todos estos circuitos tienen como característica fundamental que están constituidos por 2 tipos de elementos: alambres metálicos, ¿verdad? Componentes metálicos, y componentes que no son metálicos, generalmente porcelanas o plásticos, que sostienen o separan esos alambres metálicos. Circuitos electrónicos, también a veces los componentes electrónicos,
están conformados básicamente por dos partes. Aquí estoy dibujando, por ejemplo, una resistencia. Entonces una R, con el símbolo R se distingue la resistencia, una resistencia eléctrica. Como vimos, su cuerpo tiene unas franjas de colores del cuerpo de la resistencia, y tenemos las dos partes importantes también, que son los alambres metálicos. La resistencia se representa, hay dos formas de representarlas. Una es, se dibuja una raya, luego en forma de zigzag y luego otra raya. Estos dos rayas representan los dos alambres de la resistencia. Otra forma de representarla es mediante un rectángulo, es casi como la forma que tiene físicamente, y dos rayas. De nuevo, los dos alambres, eso representa los alambres, esos alambres metálicos, y el cuerpo o la resistencia propiamente. Otro de los componentes que vimos es una pequeña caja negra, una pequeña caja de color negro, ¿verdad?, con varios alambres que salen del cuerpo del componente. En este caso 2, 4, 6, 7 y 7, por el otro lado 14. Podemos dibujarlo. Esto es lo que se llama un circuito integrado, y una forma de representarlo es justamente dibujando un rectángulo y luego los 7 alambres que tiene de un lado, 3, 4, 5, 6, 7, y los 7 que tiene del otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos generalmente se identifican en esas cajitas, en los circuitos integrados. El número 1 está identificado por un puntito, y de esa manera podemos dar o tener información acerca de qué es lo que se encuentra conectado en cada uno de los alambres. Entonces este sería el 1, este sería el 7. Siempre se cuenta en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Obviamente los relojes que tienen manecillas, ¿verdad? 8, hasta otros componentes más, otros elementos de circuito, componentes o circuitos como esto, que es un relé o relevador. ¿Sí? Parece más complejo que el circuito integrado, sin embargo es un componente más simple, relativamente más sencillo. El símbolo para eso generalmente es una cosa así. Tenemos una bobina, se llama, con dos terminales, y está acoplada a unos interruptores. El interruptor se representa de esta forma. Estos serían los alambres. Algunos están abiertos, otros están cerrados. Esta no corresponde exactamente al que tengo ahí, pero algo como esto sería la representación de un relevador o de un relé. Es muy común que a los alambres que tiene un componente como este, un circuito como este, se les llame, algunos les llaman bornes o simplemente terminales, ¿verdad? Le dicen los bornes del relé, los terminales del relé. En algunos casos a los circuitos integrados se le llaman las patillas del circuito, porque parecen patitas, ¿verdad? Entonces dicen las patillas o las patas o las patitas del circuito. Bueno, en el caso de que se tratara de un alambre, entonces hablamos de un alambre,
¿verdad? Es un cable o un alambre, siendo este metálico. En el caso de una resistencia, tengo una un poco más grande, vemos que tiene dos alambres. En ese caso casi siempre se le llama simplemente los terminales de la resistencia. Terminales. Bien, todos estos nombres son muy particulares, ¿verdad? Si tenemos una resistencia y estamos hablando de resistencia, pues serían los terminales o los bornes de una pila, por ejemplo, o de una batería, los bornes de una batería, etc. Bien, todos esos son elementos metálicos. Y un circuito puede tener desde unos pocos hasta muchos alambres o bornes o terminales, ¿sí? Para realizar el estudio de los circuitos electrónicos y para poder distinguirlos claramente o para poder caracterizarlos y generalizándolos, pudiendo decir que todos estos son circuitos electrónicos, vamos a hacer lo siguiente. Llamaremos a todos estos elementos metálicos de cualquier circuito, de cualquier componente electrónico. Voy a de una vez usar esta palabra o este término. En cualquier componente electrónico o circuito vamos a llamar nodo. Un nodo es cualquier elemento metálico, o también de una vez vamos a usar este concepto, conductor, ¿verdad? Entonces un nodo es cualquier conductor, voy a poner entre paréntesis metal, generalmente se puede distinguir porque es metálico, ¿no?, que forma parte de un circuito, ¿verdad? Cualquier conductor o metal es lo que vamos a llamar un nodo en un circuito electrónico. Eso es un nodo. Las partes que no son metálicas generalmente pueden ser dos cosas. Una puede ser simplemente un aislante, o siendo algo que está entre dos o más nodos, puede ser simplemente algún componente electrónico. Así es como lo vamos a llamar, componente electrónico. Entonces veamos, podemos decir que en un circuito electrónico, en cualquiera que sea y cualquier forma que tenga, podemos observar básicamente nodos, aislantes o partes que llamaremos componentes electrónicos. Veamos, ahora si yo les muestro de nuevo el primer elemento que les mostré. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues varios materiales, varios aislantes con diferentes piezas metálicas, ¿verdad? Y describiéndolo usando estos conceptos, vamos a decir que lo que tenemos aquí es un dispositivo que aparentemente es un componente electrónico porque tiene aislantes y varios nodos, ¿verdad? Hasta podríamos contarlos. Por ejemplo, podemos decir aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta parte de aquí 11. Podemos observar 11 piezas metálicas, ¿sí? Tal vez 12, 13, 14, no sé, no voy a hacer exactamente la cuenta en este momento, pero es un circuito electrónico que tiene, podemos afirmar, más de 10 nodos. Mientras que en una resistencia podemos observar, tenemos solamente dos nodos separados por el cuerpo, en este caso del componente, que es la resistencia. Esto ya es un circuito electrónico, como vamos a ver a continuación.
Bueno, se me olvidó el otro caso, tenemos el circuito integrado. Entonces vamos a decir, aquí tenemos un circuito integrado. Este es un circuito integrado que tiene 14 nodos, o tenemos un elemento que tiene 14 nodos. Bueno, ya tenemos entonces una forma para poder caracterizar a los circuitos electrónicos, y podemos proceder ahora a dar una definición de lo que vamos a llamar entonces un circuito electrónico. Entonces decimos que un circuito electrónico es un conjunto de nodos, entre los que hay conectados componentes electrónicos. Básicamente eso es un circuito. Debemos también decir que esos nodos están separados entre sí mediante aislantes. Podemos distinguir un nodo de otro justamente porque va a estar separado del otro o de otros mediante algún material que no es un nodo, es decir, no es un elemento metálico. ¿Cómo se representa un nodo? Básicamente un nodo se representa mediante líneas. Puede ser una línea horizontal o una línea vertical. Puede ser una línea, un par de líneas en escuadra, cualquier posición. Puede ser un par de líneas cruzadas en donde colocamos un punto. En este caso esto corresponde a un solo nodo, un nodo, no el punto, sino las líneas unidas por ese punto. Si tenemos dos líneas que se cruzan así simplemente, aquí vamos a decir que tenemos dos nodos en este caso. Este sería por ejemplo un nodo 1 y este un nodo 2. Al no dibujar el punto, con eso estamos indicando que son nodos separados. Esto no necesariamente significa que físicamente hay dos alambres cruzándose uno encima del otro. Eso no es lo que representan exactamente, solo que puede ser necesario en el dibujo hacer esto, cruzar de pronto las dos líneas, una representando un nodo y otro, una sobre la otra. Pero no significa que físicamente van a estar construidos así los nodos. Ya vamos a ver cómo se construyen físicamente los nodos. Otra posibilidad es dibujar el nodo, un nodo 1 así y el otro, el nodo 2, de esta manera, haciendo énfasis en que se trata de dos nodos, ¿verdad? Igual en este caso vamos a tener dos nodos, en este caso dos nodos, en este otro caso dos nodos. Igual un nodo X, un nodo Y, por ejemplo, ¿verdad? Esto muchas veces se hace para hacer énfasis porque podría darse a confusión en algún caso, que al representarlos así los dos nodos podríamos interpretar, o alguien podría interpretar, que se trata de un solo nodo, como si es en este caso. Siempre que exista esto, tenemos un único nodo. Las líneas que van tanto vertical como horizontal forman parte del mismo nodo. Un concepto muy importante sobre los nodos es la conexión. Conectar o hacer una conexión significa unir dos o más nodos. Voy a poner dos nodos.
Unir dos nodos es realizar una conexión. Vamos a decir, hicimos una conexión cuando unimos dos nodos. Lo importante de una conexión, voy a hacer énfasis aquí, eléctrica, una conexión eléctrica, es que al unir dos nodos, y aquí también vamos a decir simplemente por contacto, y esto es simplemente un metal está en contacto con otro metal y ya tenemos una conexión. No tiene necesariamente que estar apretado o estar apretados entre sí o amarrados o sujetos mediante tornillos, por ejemplo, sino simplemente el solo hecho de que estén tocándose uno al otro, ya ahí tenemos una conexión eléctrica. Cuando unimos dos nodos por contacto, esos dos nodos pasan a ser un solo nodo. Esto es lo más importante de una conexión. Si nosotros hacemos una conexión eléctrica, es decir, unimos dos nodos por contacto, estos se convierten en un único nodo. Siempre que hagamos una conexión eléctrica, vamos a obtener, a partir de los dos nodos que se conectan, un solo nodo. Lógicamente lo podemos extender a 3 nodos conectados entre sí, 4 nodos conectados entre sí, vamos a tener un solo nodo. Veamos a continuación algunos ejemplos. Bien, tengo aquí en la mano una batería. Es una batería de 9 voltios. Tiene dos nodos. Ya es un circuito electrónico o eléctrico que consiste de dos nodos. Una pila, dice aquí de 9 voltios. Este nodo en la pila dice se llama más, es el que vamos a llamar nodo más o positivo, y este nodo menos o negativo. Tiene otro nodo más que sería la carcasa o la envoltura, que también es metálica, sin embargo no es importante desde el punto de vista del funcionamiento de este componente. Entre estos dos nodos hay un componente electrónico que es propiamente la batería. Voy a colocarle aquí. Bien, yo puedo ahora usar este cable que tiene en los extremos, en cada extremo tiene conectados unos lagartillos. Este puede ser nuestro primer ejemplo de conexión. El conector del lagarto que está en este extremo está conectado, es decir, está pegado de hecho con el cable que llega hasta el otro extremo, y en ese otro extremo también está pegado al otro lagartillo, al otro conector tipo lagartillo. Por lo tanto, este lagartillo, el cable y el lagartillo del otro extremo forman un solo nodo. Esto correspondería también a un solo nodo. Si ahora yo conecto el lagartillo a uno de los terminales de la batería, uno de los nodos terminales, el nodo terminal de la batería, en este caso lo estoy conectando al nodo negativo. Eso quiere decir que este extremo del cable ahora, este lagartillo que está aquí, corresponde al nodo negativo de la batería. Lo único que he hecho gracias al cable es extender el nodo negativo de la batería. Si a este extremo o en este extremo del cable yo conecto otro elemento metálico, por ejemplo voy a usar en este caso una moneda, voy a conectar esta moneda aquí, es una pieza de metal, por lo tanto puedo considerarla un nodo. La conecté al lagartillo del cable en este extremo, vean que es el mismo cable. Por lo tanto ahora la moneda corresponde también al nodo al que está conectado el cable en la batería, es decir, el nodo negativo de la batería está ahora aquí. Si utilizo ahora otro cable más que tiene el mismo tipo de conexiones, tiene
igual en sus extremos dos conectores, dos lagartillos. Voy a conectar uno de los lagartillos en la moneda, ¿sí? Y tengo en este extremo entonces ahora igual el nodo negativo de la batería. Todo lo que he hecho es agregar, por decirlo así, más y más nodos conectados entre sí al nodo original del nodo negativo de la batería. ¿Cómo se representa una batería? El símbolo para representar una batería es así: una raya larga, una más corta, formamos una T. Este sería el símbolo, si le pusiera otra T aquí, de una pila. Para que sea una batería le ponemos al menos un par de líneas más, una larga, otra corta, otra larga, otra corta y una T con la línea corta aquí. La T que tiene la línea, vamos a decir horizontal en este caso, más larga, corresponde al positivo, al nodo positivo de la batería, y el nodo negativo sería la línea más corta con la línea que sale de esa línea corta formando una T. Este sería el negativo. Ahora bien, ¿cómo represento todo esto que tengo aquí? La batería con esos cables que tienen conexión con el negativo de la batería. Pues de la misma forma, eso que tengo ahí se representa exactamente igual. No tengo que dibujar en el circuito, no se suelen dibujar en los circuitos cómo están realizados físicamente los nodos. Es decir, yo tengo que saber cuando voy a ver el circuito o a construir el circuito que yo puedo extender un nodo con solamente hacer las conexiones, es decir, uniendo metal con metal, y a la hora de tener esto dibujado en un circuito lo voy a encontrar exactamente igual. Solamente tengo un nodo positivo y un nodo negativo. No he construido prácticamente, voy a decir que este circuito no es más que el mismo circuito que tendríamos con todos esos cables, que si solamente tengo la batería. ¿Por qué? Porque lo que hago con los cables es convertir todos estos nodos. Aquí sí tendríamos 1, 2, 3 nodos, ¿verdad? Porque todos los que están unidos entre sí son un nodo, y el que está y los dos nodos de la pila. Si quisiera representar eso ahora, debería ser algo así: una línea que representa esos cables y la moneda juntos, por ejemplo, podría dibujarlo así. Y como están separados, podría asumir que tengo aquí, voy a ponerlo así, como una especie de interruptor, que en este caso dice el interruptor, si yo bajo esta línea lo conectaría al positivo. Bueno, entonces ahora voy a cerrar ese interruptor y lo uno al positivo. En este caso lo conecté al positivo. Quiere decir que ahora este nodo está conectado al positivo. En ese caso sería como si el interruptor estuviera cerrado. Tendríamos así ahora un solo nodo. En este caso el que extendimos fue el nodo positivo de la batería.